Hola, en la clase anterior lo que vimos fue factorización y comenzamos viendo, por ejemplo, cómo factorizar un polinomio de este tipo y prácticamente lo que teníamos que hacer era abrir paréntesis, encontrar la variable en común, que en este caso es y, o la incógnita en común es y encontrar los exponentes que al sumarlos nos den el mayor exponente, que en este caso sería 4. Entonces 2 más 2 es 4. Y luego lo que teníamos que encontrar es un número que multiplicado, o bueno, más bien dos números que multiplicados nos dieran 36 y que sumados o restados nos dieran 13. También vimos que no eran factores primos, sino que se podían descomponer aún más, porque el objetivo de la factorización era encontrar factores primos. Y vimos cómo es que se encontraba. También vimos el tema de la diferencia de cuadrados. Y vimos, por ejemplo, el binomio al cuadrado, que es parte de los productos notables, que se puede resolver así esta expresión multiplicada dos veces, o por medio de la fórmula, que es el primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, hoy lo que vamos a ver es el factor común de un polinomio de este tipo. Entonces, cuando miramos un polinomio así, en este caso es un polinomio formado por dos monomios. Este es el monomio 1 y este es el monomio 2. Y prácticamente el primer paso que tenemos que hacer cuando miremos uno de esta forma, tenemos que agarrar los coeficientes, que en este caso serían 24 y 16. Y lo que tenemos que encontrar es el MCD. Recordemos que el MCD es el máximo común divisor. En el curso vimos en clases anteriores lo que es el MCM. Y pues hoy vamos a ver rápidamente un recordatorio del MCD. Un recordatorio de colegio, ¿verdad? No que ya lo hayamos visto en clase. Como les decía, lo que habíamos visto era el MCM. Hoy vamos a ver el MCD. Y prácticamente el objetivo del MCD es encontrar a un número o encontrar números primos, igual que en el MCM, que sea divisible dentro de los dos, ¿sí? Si ya no encontramos números divisibles de los dos o tres, por ejemplo, si nosotros ponemos en la tabla que hubiera otro coeficiente, ponemos 3, ahí vamos a ver más ejemplos. Entonces a eso le tenemos que encontrar los divisores. Entonces, otra vez, ponemos los coeficientes 24 o 16 y empezamos algo parecido como hacemos con el MCM, pero se van a dar cuenta que vamos a parar cuando no se pueda dividir en común. Entonces prácticamente tenemos el primer número primo por el que podemos empezar es el número 2. Entonces tenemos 24 dividido 2 nos da 12 y 16 dividido 2 nos da 8. Vamos a intentar con el mismo número primo, que en este caso sería 2. Entonces tenemos 12 se puede dividir dentro de 2, sí. 8 se puede dividir dentro de 2, sí. ¿Y cuál es su divisor? Pues es 6 y 4. 8 dividido 2 es 4. Vamos allá. 6 se puede dividir dentro de 2, sí. 4 se puede dividir dentro de 2, sí. Entonces tenemos que 6 dividido 2 es 3 y 4 dividido 2 es 2. Ahora se recuerdan que en MCM yo ponía otro 2 acá porque todavía se podía dividir aquí y ponía 1 y aquí 3 y luego pues, dividía dentro de 3 y me quedaba 1. Digamos, yo paraba hasta que encontraba el 1, por así decirlo, en ambos. Pues aquí paramos hasta que, así como vimos acá, hasta que ya no se pueda dividir más en común. Por ejemplo, aquí ya no puedo poner un 2 porque 3 ya no es divisible dentro de 2. 2 dentro de 2 sí, pero 3 no. Y ya no hay un número que sea divisible dentro de 3 y dentro de 2. Entonces ahí paramos. Y lo que tenemos que hacer prácticamente es multiplicar aquí los números que los divisores que acabamos de encontrar. En este caso sería 2 por 2 por 2 y eso nos da 8. Entonces quiere decir que el MCD es 8. El siguiente paso tenemos que encontrar los factores comunes de las variables y la mayor potencia común. Entonces vamos a ver en 24x a la 8 por y a la 3 menos 16x a la sexta por y a la séptima por z a la 3. ¿Cuáles son las variables en común?
recuérdense que las variables son los que no son números, ¿verdad? En este caso, ¿qué variables tenemos? X, Y, Z. Pero entre este monomio y este monomio, ¿qué variables tienen en común? X y Y. Z no, porque Z no está de este lado. Entonces, las que están en los dos lados son X y Y, ¿sí? Entonces, esas son las dos variables comunes. Y el siguiente paso es encontrar la mayor potencia común. Pero tenemos que tener cuidado porque mayor potencia no significa que sea el número más grande. No. Si se dan cuenta, es la mayor potencia común. Es decir, ¿cuál es la potencia más grande que equivale a los dos monomios? Entonces, aquí, por ejemplo, en X, ya sabemos que las variables comunes son X y Y. Z no. Entonces, X, ¿cuál sería la potencia común? Pues sería 6, porque acá llega hasta 8. Entonces, la máxima potencia, por verlo de otra manera, sería como la potencia más pequeña. Entonces, no nos confundamos y creamos que mayor potencia en común es la potencia más grande, sino que en realidad es la más pequeña. En este caso, ¿qué número es más pequeño entre 8 y 6? Pues es 6, entonces esa es la mayor potencia en común, ¿sí? Entonces, luego vamos con Y. ¿Y cuál es la máxima potencia? 3 o 7, que son los exponentes. Pues sería 3, ¿sí? Que sería el número más pequeño. Entonces, por eso les digo, mayor potencia no significa que sea el número más grande. Espero haberme dado a entender. Sino que es 3 porque 3 está contenido dentro de 7. Y aquí es 6 porque 6 está contenido dentro de 8. Por verlo también de otra manera. Entonces, en conclusión, tenemos que es 6 y 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues prácticamente encontramos el MCD, que sería 8, y ponemos la variable en común, que sería X, con su máxima potencia, que sería 6, por la siguiente variable en común, que sería Y, y su máxima potencia, que sería 3, ¿sí? Y procedemos a factorizar. ¿Y cómo factorizamos? Quiere decir que este monomio que acabamos de encontrar es el factor común de este polinomio, ¿sí? Esto es lo que tienen en común estas dos cosas. Prácticamente eso significa estos dos monomios. Entonces, ponemos afuera este factor común que acabamos de encontrar, abrimos paréntesis y vamos a colocar adentro de los paréntesis los que no son comunes, ¿sí? Los monomios o el conjunto de monomios que no son comunes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que dividir el coeficiente original, que sería 24, dentro del factor común, que sería 8. Entonces tenemos 24 dividido 8 son 3, por eso yo aquí coloqué 3. El siguiente paso es, como aquí hay x a la 8 y el factor común es x6. Entonces yo coloco la x y resto el exponente de la expresión original con el exponente del factor común, que sería 8 menos 6. Y eso nos da 3. Por eso está aquí como 3. Luego el signo es menos, por eso coloco aquí el menos. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues dividir otra vez el coeficiente con el coeficiente del factor común. 16 dividido 8 son 2. Luego copiaría la x y a la 6, pero no, porque ya está en el factor común, por eso ni siquiera la copio. Entonces x6 ni siquiera la voy a copiar, porque si se dan cuenta aquí yo puse x a la 3. Porque si yo multiplico x a la 3 por x a la 6, me da x a la 8. Pero como aquí x a la 6 ya está como factor común, entonces no me hace falta multiplicar por nada, entonces ni siquiera lo pongo. Vamos con el siguiente, sería y, que sería y7. Y tenemos que nuestro factor común es y3, entonces ¿qué hago? Pongo la y resto 7 menos 3 es 4, ¿sí? Entonces ese sería y4, porque si yo multiplico y4 por y3 me da
y7. Si se dan cuenta, estamos haciendo como las operaciones contrarias. Y luego tenemos z, que ese ni siquiera es factor común, entonces lo copio tal y como está, z3. Entonces quiere decir que este polinomio factorizado es igual a decir 8x a la sexta, esto que tenemos acá, este polinomio es igual a decir 8x a la sexta por y al cubo por 3x al cuadrado menos 2y a la cuarta por z3. ¿Y cómo puedo comprobar que esto se hizo bien? Pues muy fácil, multiplicando, como ya vimos en clases anteriores, multiplicando cada término de aquí por cada término dentro del paréntesis. Entonces vamos a hacer la comprobación. 8 por 3 son 24. X sexta por x al cuadrado, se copia la base, que sería x, y se suman los exponentes. 6 más 2 son 8, ¿sí? Luego sería y cubo, lo copio, ¿verdad? Porque queda, aquí no hay, digamos, 8x a la sexta por y al cubo sería 24x a la octava por y al cubo, ¿sí? Luego, ¿qué quedaría? Menos 8 por 2 son 16. X, pues no lo multiplico por nada, o más bien por 1, y entonces queda x a la 6 por y a 3 por y4, ¿cuánto es? Perdón, y a la 3 por y4 son, copio la y y sumo los exponentes, que sería 3 más 4 son 7. Y luego la z, la copio z al cubo, ¿sí? Aquí, de hecho, aquí hay un error porque no es al cuadrado, sino que es a la 3, ¿sí? Z al cubo, que es esto que está acá, es esto que está acá. Entonces, si se dan cuenta, la forma factorizada siempre, siempre, siempre me va a dar la forma no factorizada. Si no me da, es que hice algo mal en la factorización. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos esta expresión que también está formado, este polinomio está formado por dos monomios, o también podemos decir que es un binomio formado por dos monomios. Entonces, recuérdense, el primer paso es poner los coeficientes 32 y 60 y sacar el MCD. Recordemos que para sacar el MCD paramos cuando no se pueda dividir alguno de ellos entre el número primo que estamos intentando dividir. Entonces, 32 se puede dividir dentro de 2, sí. 60 se puede dividir dentro de 2, sí. 32 dividido 2 es 16 y 60 dividido 2 es 30. 16 se puede dividir dentro de 2, sí. 30 se puede dividir dentro de 2, sí. Entonces 16 dividido 2 es 8 y 30 dividido 2 es 15. Y por ejemplo, si yo vuelvo a dividir dentro de 2, 8 se podría, pero 15 no. Entonces por eso no lo pongo por acá como en el MCM. Por ejemplo, si yo pruebo con el siguiente primo, que es 3, 8 se puede dividir dentro de 3, no. 15 sí, pero tampoco lo uso porque tiene que ser divisible dentro de ambos. Entonces, si yo pruebo con el siguiente primo, 5 no me va a dejar, 7 tampoco, y así sucesivamente. Entonces quiere decir que hasta aquí paramos. Entonces quiere decir que el MCD es 2 por 2, que en este caso sería 4. Entonces el factor común del coeficiente es 4, que es esto que anoté por acá. Luego encontramos las variables que hay en común y sus máximos exponentes. ¿Cuáles son las variables que están en común? X, Y y Z, porque están en las dos expresiones, ¿verdad? Por eso pongo las 3. Si alguna faltara, pues no la pongo, solo las que tengan en común. Entonces X, Y y Z. Y sabemos que el siguiente paso es encontrar su máximo exponente. Entre 4 y 4, ¿quién es el máximo exponente? Es 4, se copia el mismo. Luego tenemos 2 y 1. ¿Quién es el máximo exponente? 2 no es, porque tiene que ser el más pequeño. En este caso sería elevado a la 1, que se recuerdan que cuando elevamos a la 1 no hace falta ponerlo, que entonces lo dejamos solo como Y. Y entre 5 y 3, ¿quién es el máximo exponente? Pues es el máximo común exponente, es el 3. Entonces por eso coloqué el 3. Entonces coloco este factor común que acabo de encontrar, que sería 4x a la 4 por y por z al cubo. Y aquí empieza la multiplicación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? 32 dividido 4 es 8, que es el número que colocamos acá.
Luego, x a la cuarto no lo coloco porque ya está aquí, ¿sí? Entonces no lo voy a colocar. Luego está y. Y aquí y es más grande, entonces sería 2 menos 1 es 1. Por eso pongo y. Luego sería z a la 5 y aquí está z a la 3. Entonces, ¿qué hago? 5 menos 3 es 2. Entonces, por eso es z al cuadrado. Vamos con el siguiente. Sería 60 dividido 4 es 15. Y x4 es igual a x4, y a y, z al cubo. Y eso ya está acá afuera. Por eso ya no le pongo nada aquí a la par al 15. Entonces, quiere decir que la forma factorizada de esta expresión es esta que acabamos de encontrar. ¿Y cómo lo compruebo? Pues multiplicando este por este, más este por este, y por favor lo hacen en su cuaderno y les va a dar este resultado, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Tenemos 56x a la cuarta por y al cuadrado más 72 por x a la cuarta por y al cuadrado más 30x al cuadrado por y al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar el MCD de cuáles números, pues de los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? 56, 72 y 30. 56, 72 y 30. Y ahora, ¿qué hacemos? Probamos con el primer número primo, que sería 2. Y probamos si es divisible dentro de todos. Y si no nos recordamos, sería 56 dividido 2 es 28. 72 dividido 2 es 36. Y 30 dividido 2 es 15. Ahora pruebo con el 2. 28 es divisible entre 2, sí. 36 es divisible entre 2, sí. 15 es divisible entre 2, no. Por eso ya no pongo aquí el 2. Vamos a probar con el 3. 28 es divisible entre 3, no. 36 es divisible entre 3, sí. 15 es dividido de 3, sí. Pero ya vieron que 28 no, por eso es que no puedo poner aquí el 3. Y si intentamos con 4, con 5, con 6, perdón, con 4 no, con 6 tampoco porque tienen que ser primos. Si vamos intentando, ya no podemos dividir esto. Entonces quiere decir que el MCD es 2. Entonces tenemos que el factor común es 2. ¿Cuál es la siguiente variable? ¿X está en todos? Sí. ¿Cuál es el máximo exponente? ¿Será 4, será 4, será 2? Es 2, que es el menor, ¿verdad? Luego, ¿cuál es la siguiente variable en común? Y, porque está en las tres expresiones. ¿Y qué tiene en común? Es el 2. ¿O cuál es su máximo exponente en común? Es 2. Entonces, quedaría que nuestro factor común es 2x al cuadrado por y al cuadrado. Entonces procedemos a factorizar, que aquí tenemos 2x al cuadrado y al cuadrado. ¿Y qué hacemos? 56 dividido 2 es 28. Y aquí es x a la cuarta, aquí es x a las 2. ¿Qué hacemos? X, 4 menos 2 es 4 menos 2 es 2. Vamos con el siguiente. Y ya no lo probamos, ya no lo ponemos porque y ya está afuera, y al cuadrado ya está afuera. Y aquí es y al cuadrado, entonces no hay que poner nada. Vamos con el siguiente. 72 dividido 2 es 36, ¿sí? Que es x a la cuarta, x a las 2. Ponemos x, 4 menos 2 es 2. Y al cuadrado ya está afuera, entonces no lo ponemos. El siguiente sería 30 dividido 2, sería 15. Y x al cuadrado y y al cuadrado ya están aquí afuera. Entonces ya no lo pongo. Entonces quedaría así. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos factores comunes, que sería 28x al cuadrado más 36x al cuadrado. Quiere decir que todavía lo podemos simplificar más. Entonces tenemos 2x al cuadrado y al cuadrado lo copiamos. ¿Y qué hacemos? En la suma, ¿se recuerdan que tenemos las mismas variables con el mismo exponente? Pues se suman los coeficientes y se copia la variable elevada a la misma potencia. En este caso sería 28 más 36. Serían 64x al cuadrado, ¿verdad? Más 15. Y esa sería la forma factorizada de este polinomio.
Entonces tenemos que los binomios factorizables son la diferencia de dos cuadrados, la diferencia de dos cubos y la suma de dos cubos, ¿sí? Ahorita vamos a ver la factorización de la diferencia de dos cuadrados. Y prácticamente tenemos que x al cuadrado menos y al cuadrado es lo mismo a decir a x más y por x menos y. Vamos con un ejemplo, ¿sí? Tenemos x al cuadrado menos 16, digamos, esta es una forma diferente de la que hemos visto la semana pasada, la de hace unos minutos, ¿sí? Porque si se dan cuenta es diferente el polinomio. Entonces tenemos x cuadrado menos 16. ¿Cómo lo factorizamos? Pues ya tenemos esta fórmula, x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a x más y por x menos y. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos paréntesis y ponemos el primero, que sería x. Entonces, no sería x al cuadrado por x al cuadrado, sino que solo ponemos x y que multiplicado me dé el exponente de acá. Quiere decir que aquí sería a la 1 y aquí a la 1, por eso es que no está expresado, porque 1 más 1 es 2. Estoy hablando de los exponentes, ¿verdad? Entonces así cumplo esta regla. ¿Y qué es lo que hago? Y más menos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así? Pongo más menos y tengo que encontrar dos números que multiplicados me den 16. Entonces, ¿qué hacemos? Pues encontrar dos números que me den 16 en la tabla de multiplicar. ¿Cuál sería? 4 por 4, ¿verdad? Me da 16 y prácticamente así se quedaría. Vamos con otro ejemplo. Si nos dan 9x al cuadrado menos 25y al cuadrado, ¿quién es x al cuadrado? Digamos que es como toda esta expresión. Y y al cuadrado digamos que es como toda esta expresión. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos los paréntesis y buscamos un número que multiplicado me dé 9. En este caso sería 3 por 3. Y aquí sería lo mismo, x y x, porque aquí los exponentes si los sumamos nos da 2, que es lo que está acá, x y x sumados nos dan 2. Estamos respetando la fórmula, solo le estamos poniendo un coeficiente que me dé 9, que en este caso es 3 por 3. Y ponemos los signos alternados, que serían más menos. Y luego tenemos que encontrar un número que multiplicado me dé 25. ¿Qué número me da 25? Pues 5 por 5. ¿Cómo puedo comprobar esto? Por eso es que tengo las líneas rojas. Pues multiplicando cada uno con cada uno, ¿verdad? Entonces sería 3x por 3x menos 3x menos 5y por, perdón, más 5y por 3x menos 5y por menos 5y, ¿sí? Y eso me nos va a dar 9x al cuadrado menos 25y al cuadrado. Y esto rojo es porque estos multiplicados me tienen que dar 9 y estos multiplicados me tienen que dar 25. Vamos con otros ejemplos. ¿Qué pasa si tengo x al cuadrado menos 25? Aquí está la formulita. Pues abro paréntesis, que sería x y x. Y sería 25. ¿Qué dos números me dan 25? 5 por 5. Y ahí termina. Vamos con el siguiente. X al cuadrado menos 100. Sería x por x. Y dos números que multiplicados me den 100. Pues 10 por 10. Así de sencillo. Vamos con el siguiente. 4x al cuadrado menos 9 sería dos números que multiplicados me den 4, sería 2x por 2x, ¿sí? Y que me den 9, 3 por 3. Vamos con el siguiente, dos números que me den 25, 5x por 5x, y dos números que multiplicados me den 4 sería 2 y 2, ¿sí? Vamos también a la ley de signos. Esto ya lo hemos estado poniendo en práctica, pero para super recordar para el tema siguiente que vamos a ver, que es ecuaciones, tenemos que cuando tenemos una multiplicación y tenemos signo más y esto lo multiplicamos por otro signo más, nos va a dar un número positivo. Es decir, si yo multiplico 7 positivo por 7 positivo, me va a dar un número positivo. A eso se refiere, ¿sí? Si yo multiplico un número negativo por un número negativo, me va a dar
un número positivo. Por ejemplo, menos 7 por menos 7, vamos a ver, me va a dar un número positivo, que es 49. Si se dan cuenta, signos iguales me da positivo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo multiplico un signo positivo con un negativo? Me da un negativo. Por ejemplo, 7 por menos 7 me va a dar un número negativo, ¿sí? Y luego tenemos en la multiplicación que un número negativo por uno positivo me da también uno negativo. Por ejemplo, menos 7 por 7 positivo es menos. Luego, ¿qué pasa con la regla de signos de la división? Es igual que la de la multiplicación. Si yo divido dos números positivos, me va a dar como resultado un número positivo. Si yo divido dos números negativos, me va a dar un resultado negativo. Por ejemplo, si yo hago menos 7 dividido menos 7, me va a dar un número positivo. ¿Sí? Es positivo. Si yo divido un número positivo dentro de uno negativo, me va a dar uno negativo. Y si yo divido un número negativo entre uno positivo, me da negativo. Entonces, multiplicación y división, la regla de los signos es igual. Luego, lo siguiente, tenemos la regla de signos de la suma. Si yo sumo dos números positivos, se van a sumar esos números positivos y el resultado va a tener signo positivo. Por ejemplo, si yo sumo 4 más 4, es decir, este 4 tiene un signo positivo, aunque no se lo ponga, ¿verdad? Y este pues es la suma y además es positivo, ¿verdad? Me va a dar un número positivo, es decir, se suma y nos da un número positivo, a eso se refiere. ¿Qué pasa si yo sumo números negativos? Pues se suman, pero se mantiene el signo positivo. Por ejemplo, si yo hago menos 4 más menos 4, se mantiene el signo negativo. Lo que pasa es que ahí está. No sé por qué pues, está este positivo, pero es un número negativo. Entonces, regresando. Se suman dos números negativos, me da como resultado un número negativo. Y ahorita voy a cambiar la presentación. Ahí medio lo compuse. Entonces se suman y se mantiene el signo negativo. ¿Qué pasa con los menos más? Es decir, tengo un número negativo y lo quiero sumar con uno positivo. Pues prácticamente se suman y se mantiene el signo de la cifra mayor. Aquí tal vez es mal ejemplo, pero aquí sería, ¿quién tiene el signo con la cifra mayor? Es 12 y el 12 es positivo, por eso el número me salió positivo. Pero ¿qué pasa si yo hiciera menos 12 más 6? Aquí pues tenemos la resta y se mantiene el símbolo del mayor, que en este caso sería menos, a eso se refiere, ¿sí? Tal vez no le tomemos esto tan literal. Prácticamente este estaba más fácil, pero por ejemplo el de las sumas, más por más se suma y nos da signo positivo. Menos más menos se suma y se mantiene el signo negativo. Eso aplica para sumas y restas prácticamente. Luego tenemos menos más se suma o se resta dependiendo de ¿cómo se llama? Del quién tiene el signo. Digamos en este caso, bueno, no importa quién tenga el signo, pero el resultado siempre va a ser el símbolo del mayor, ¿sí? Voy a ver si encuentro otra tablita para modificar esta. Encontré esta por acá que está más fácil. Entonces vamos a ver de nuevo esto. Tenemos la ley de signos para suma y resta. Tenemos que números con signos iguales se suman. Entonces ya habíamos visto que 2 más 3 pues nos va a dar 5 positivo. ¿Y qué signos iguales se suman? Por ejemplo, si tenemos menos y menos. Entonces 2 y 3, ¿qué pasa? Se suman y se copia el signo.
Entonces sería 2 más 3 sería 5 y se copia el signo que sería menos 5. Entonces esto sería negativo, pero se sumó. Y los números con signos diferentes, que es lo que estábamos viendo, más y menos, se deja con el signo del mayor. Por ejemplo, más 8 menos 5 se suma o se resta. O más bien, perdón, se resta. Sería 8 menos 5 sería 3. 3 positivo porque tiene el signo del mayor, que sería 8. ¿Y qué pasaría si fuera al revés? Menos 8 más 5, pues también se resta. Aquí lo dice súper bien, números con signos diferentes se resta y se deja el signo del mayor. Entonces tenemos, se resta, ¿verdad? Que son 3 y el signo del mayor, ¿quién es? 8. Entonces se pone el menos acá, ¿sí? Y así sería, para no hacernos bolas, por eso se los puse así buscando la forma más fácil. Aquí vamos a poner del mayor. No sé por qué estaba mala la tabla anterior. Solo no los quiero confundir. Vamos a ver. Blanquito. Ahí está. No. El mayor. Vamos a ver aquí. Y listo. Vamos con lo siguiente. Ahora sí. Vamos con las ecuaciones. ¿Qué son? Pues consiste, o en qué consiste más bien, en encontrar el valor que debe tomar la incógnita x para que se cumpla la igualdad. Podemos comprobar si la solución encontrada es correcta sustituyendo la incógnita x por la solución. Entonces prácticamente al encontrar una ecuación encontramos el valor de una incógnita o de una variable. Ahorita ya sabemos cuáles las variables son x, y, z, o pueden ser con otro nombre, es decir, que no sabemos su valor, por eso se llama incógnita. Y pues encontramos ese valor que haga cumplir la igualdad. Quiere decir que de dos lados hay dos expresiones y esas tienen que llegar a ser iguales. A eso se le llama ecuación. Entonces vamos a resolver algunas y vamos a ir aumentando de complejidad a lo largo de las clases. Tenemos esta sencilla, por ejemplo, que yo tengo 2 menos x es igual a x menos 8. ¿Cuál es el objetivo? Que se cumpla la igualdad, quiere decir que sea el mismo número que salga acá, y encontrar el valor de ¿quién? De x, que en este caso es la incógnita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar las x de todas de un lado y los números del otro lado. Y por eso es que acabamos de ver las reglas de los signos, a pesar de que ya los habíamos usado y que ya espero se ha recordado, pero aquí en las ecuaciones lo vamos a estar utilizando muchísimo, ¿sí? Entonces, yo generalmente, pero no es obligación, paso las x siempre del lado izquierdo y los números del lado derecho. Pero si ustedes lo quieren hacer al revés, es decir, los números de este lado, del izquierdo, y las variables o incógnitas del lado derecho, les va a salir exactamente lo mismo. Es dependiendo cómo analicemos y pensemos. Entonces, dicho esto, que yo siempre resuelvo del lado izquierdo, quiere decir que voy a dejar aquí las x y aquí los números. Entonces tengo menos x, es este menos x, y quiero pasar este x al otro lado de la igualdad. ¿Y cómo lo paso? Pues haciendo su operación contraria. Aquí está sumando, este x está sumando con el menos 8. Entonces quiere decir que va a pasar al otro lado a restar. Por eso es importante tener bien presente la ley de signos y que lo anoten en alguna tarjetita tal vez para que lo tengan ahí a la mano y no se les olvide. Entonces está sumando, pasa al otro lado a restar, entonces quedaría menos x y tenemos la igualdad, tenemos el menos 8, esta x ya se fue para acá, ya vimos cómo. Tenemos el menos 8 y nuestro objetivo es pasar este 2 al otro lado, porque queremos dejar los números con los números y las variables con las variables. Entonces, ¿cómo paso este 2 al otro lado de la igualdad? Pues este está sumando con menos x, ¿verdad? Este es 2 positivo menos x, entonces pasa al otro lado a restar. Está sumando, pasa a restar, igual aquí está sumando, pasa a restar. Entonces quedaría menos 8 menos 2. Luego tenemos menos x. ¿Qué hacemos con los signos iguales?
se suman, ¿verdad? Que sería como decir 1 y 1, porque recuérdense que aquí hay un 1 implícito, aunque no lo miremos. Entonces sería 1 más 1 sería 2 y copiamos el signo, que sería menos, que es lo que acabamos de ver hace unos minutitos, la ley de signos para suma y resta. Y hacemos menos 8 menos 2, es decir, lo sumamos y copiamos el signo, que sería menos 10. Y ahora, ¿qué es nuestro objetivo? Dejar la X solita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, este que está multiplicando, este es menos 2x, que tenemos que encontrar su operación contraria. Y la operación contraria de la multiplicación, ¿cuál es? Es la división. ¿Sí? Y algo muy importante es que cuando algo está multiplicando, nos llevamos su signo, ¿verdad? Porque si no nos quedaría menos x y nosotros queremos x positivo. Entonces, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿sí? Y por eso quedaría menos 10 dividido menos 2. Y menos 10 dividido menos 2, menos por menos, o menos dividido menos es positivo. Y 10 dividido 2 es 5. Quiere decir que el valor de esta incógnita en esta ecuación es 5. ¿Y cómo lo comprobamos? Como recuérdense que estamos en una igualdad, tenemos 2 menos x, ¿cuánto vale ahora? Dijimos que es 5, ¿verdad? Lo acabamos de encontrar. Por eso lo coloqué aquí en rojo. Es igual a x, tiene el valor de 5 menos 8. Entonces, ¿qué hacemos? Operar. 2 menos 5 es menos 3. Y 5 menos 8 es menos 3. Quiere decir que la comprobación es exitosa porque de los dos lados de la igualdad es el mismo número con el mismo signo. Entonces quiere decir que efectivamente x vale 5. Vamos con otra ecuación y otro ejemplo. Tenemos 2x menos 1 es igual a 5x más 8. Queremos encontrar el valor de x. Y pasamos todas las x al lado izquierdo y todos los números al lado derecho. Entonces tenemos 2x, este ya está del lado izquierdo, y quiero pasar este 5x que está sumando. Entonces, ¿cómo pasa al otro lado? A restar, por eso tiene 2x menos 5x. Y de este lado, ¿quién está? Pues el 8. Aquí está restando, pasa al otro lado a sumar, por eso aquí tiene más 1. Operamos, 2 menos 5 es menos 3x, ¿verdad? 2x menos 5x es menos 3x. Y 8 más 1 es 9. Nuestro objetivo es dejar la x solita. Entonces está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, con todo y signo. Entonces nos quedaría 9 dividido 3. Y recuérdense que dejamos el signo 9 dividido 3. ¿Cuánto sería? 3. Entonces sería x es igual a menos 3. Entonces, ¿cómo lo compruebo? Pues sustituyendo el valor de la incógnita que acabamos de encontrar, que en este caso el valor es de 3, y de los dos lados de la igualdad me tiene que dar lo mismo. Si yo sustituyo aquí por menos 3 y aquí por menos 3 y opero, me va a dar de los dos lados menos 7. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo 3 más 3x menos 1 es igual a x más 2x, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ya dijimos pasar las x de un lado y los números del otro. Entonces tengo 3x menos x menos 2x, que es lo que yo coloqué acá. De este lado quedaría 2 menos 3 más 1. Le estoy cambiando de signo, ¿verdad? Porque pasa al otro lado con signo contrario. Y 3 menos 1 menos 2 son 0. 3 menos 1 son 2 y 2 menos 2 es 0. 0 por x, ¿cuánto es? 0. Y 2 menos 3 es menos 1 más 1 es 0. Entonces quiere decir que 0 igual a 0, pero entonces me van a decir, ay, pero aquí entonces no encontramos el valor de x. ¿Qué pasó? Cuando en los dos lados de la igualdad, así como lo acabamos de ver, nos da 0, significa que la incógnita x puede tomar cualquier valor de los números enteros. ¿Cómo así? Quiere decir que la x puede ser cualquier número que nos imaginemos, fracción, negativo, positivo, sí, todos los números reales
pueden ser X. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero que X sea menos 5. Vamos a ver si realmente es cierto que me va a dar de los dos lados lo mismo. Pues sustituyo la X con menos 5. Entonces tenemos 3 más 3 por menos 5 menos 1 es igual a X, que ahora vale menos 5, que es el valor que yo me inventé y quiero comprobar si realmente X puede valer cualquier cosa, más 2 por menos 5. Opero 3 por menos 5 es menos 15, menos 1 sería igual a menos 5, 2 más, 2, perdón, 2, y 2 por menos 5 es menos 10. Entonces tenemos 3 menos 15 menos 1 es menos 13, y menos 5 más 2 menos 10 es menos 13. Quiere decir que es correcto, X puede valer menos 5. Y por ejemplo, ahorita yo me imagino, yo quiero que X valga 100 tercios. Yo lo que les quiero demostrar es que puede ser cualquier número. De hecho, ustedes ahorita en su cuaderno van a pensar en cualquier número que se les ocurra, grande, pequeño, y lo van a sustituir para ver si realmente es cierto que esto estoy afirmando. Entonces, sustituyo la X por 100 tercios, opero, y me va a dar 102 de aquí y 102 de aquí también. Entonces, si yo pienso ahorita en el valor 0, si yo pienso ahorita en el valor 4560 menos 8910, cualquier cosa que yo me imagino y lo sustituye, siempre me va a dar lo mismo de los dos lados. Por eso es que X puede tomar el valor de cualquier cosa, ¿sí? Y eso sería por el momento.